difícil hablar después de Caetano. Dijiste que debe cerrar, sí. Difícil porque uno va tomando tanto apunte sobre lo que tenía para decir que al final no sabe ni lo que iba a decir. Pero vamos a hacer desafío en varios sentidos y porque además no acostumbro a leer libros que no estén llenos de casillas conceptuales vinculadas entre sí, que tengan inferencias razonadas y apoyadas en modelos matemáticos. Así que fue realmente un desafío y me llevó por caminos bastante inesperados. En primer lugar, lo que me di cuenta es que capaz que no es un libro para leer en medio de la crisis de los 40, cuando uno ya hizo una carrera y está complicado para volver para atrás. Pero aún así, hay algo súper importante que es que me ayudó a pensar por qué estoy desconforme o por qué tengo tantas contradicciones. Voy a volver sobre este punto enseguida. Con Pablo nos conocemos hace muchísimo tiempo. Los largos atardeceres en la casa vieja, cuando quedábamos solos conversando, muchas veces llorábamos juntos y comentaba tus camisas que estaban muy grandes porque era muy chiquito. Y a mí siempre me enriqueció mucho las conversaciones con Pablo y siempre tuve de él todo el respeto y todo el cariño y es de esos colegas que te hacen sentir visibles, que en general, como nos pasa, que la invisibilidad es una constante para nosotros. Así que agradezco con esto. Nunca nos tomamos un vino, tampoco mate, porque vos no tomás, pero bueno, en fin. Pero entonces, hoy que no traigo ningún PowerPoint, que no voy a hablar de un sigma, dos sigmas y esas cosas, ni de algún porcentaje, me voy a permitir algo que siempre me ha animado a hacer Pablo, que es, me voy a permitir la subjetividad. Me voy a permitir comentar el libro desde esa subjetividad y desde a dónde me fue llevando la lectura. ¿Y por qué hago esto? Porque el tema que nos propone tiene una relevancia muy importante para nosotros mismos, para tanto los que nos están formando como los que ya estamos formados, pero además lo hago porque creo que vale la pena y porque creo además que contarles lo que dice el libro va a hacer que no lo compren y Pablo lo hizo para que lo compren y que pueda hacerse algunos magos. Les voy a contar de qué se trata. Yo voy a ir por capítulos, aparte tenés varios, el índice está colgado, se pueden consultar en unas partes introductorias y gente, por favor, cómpralo, yo lo compré, fue de las primeras que lo hice. Bien, el libro, entonces, es una obra excepcional en múltiples sentidos, sobre todo en esto de poder pensarnos a nosotros mismos. En la parte final del libro, Pablo hace referencia a una conversación que tiene con Constanza sobre la relevancia de estudiarnos a nosotros, con Constanza Moreira. Y en realidad es una pregunta que yo cuando estudio aprobación presidencial también me la hago. ¿Por qué? ¿A quién le interesa? ¿Y si planto a Celia? Diríamos, y en realidad, tanto como vos lo concluís, pero como yo también lo concluyo, nuestra función tiene valor social. Aunque no sea inmediato, lo tiene y es importante. Y por eso, no importa la crítica sobre el ensayismo, la cientificidad y todo este rollo, un poco de cómo hacemos ciencia, lo más importante de todo es que lo hagamos con seriedad, desde las diferentes perspectivas.
una cosa es un ensayo escrito como podría ser lo que escribía Rodó, ¿sí? Un cúmulo de ideas, pero con una epistemología que no dejaba transitar bien esas ideas con otras teorías, por ejemplo, ¿no? Lo mismo los positivistas, porque es mentira que somos neutrales. Cuando yo empecé en facultad hicimos una revista que para los más jóvenes es como un blog del Centro de Estudiantes, que se llamaba Toda neutralidad es falsa. Tuvo creo que 2 números porque no nos dio mucho más para... Pero eso siempre lo he tenido en cuenta. Las formas en que nosotros vemos, los marcos teóricos que armamos, las preguntas que nos hacemos, están llenas de subjetividad. Y no solamente de subjetividad, sino de valor, de valores. Vuelvo a esto después, para no saltearme bueno, la propuesta epistémica de Pablo es excelente. Sus acercamientos a frío, ¿no? A estos conceptos de frío, templado, caliente, con su proximidad de densidad teórica, en algunos momentos mucha densidad teórica, en otros momentos menos densidad teórica, me resultó muy bueno. Me resultó un poco desconcertante que comparara 2 casos usando diferentes approach metodológicos, metodológicos dentro de su visión epistémica. No digo que esté mal, me cuesta, no es que esté mal, pero me cuesta entender cómo se pueden comparar 2 cosas y a la vez, una vez que lo leí, me di cuenta que sí se puede hacer. Fue convincente, ¿sí? Pero en un principio esto me... Otra cosa que tiene el libro que está buenísima es que y nos informa con claridad de un terreno, de una discusión de la que muchos de nosotros tenemos apenas clichés, ¿sí? Va desde teorías marxistas más clásicas, que eso sí que lo estudiamos, algunas cosas no con la profundidad, Foucault, Nietzsche, Freud, la vieja escuela de Frankfurt, los estudios neomarxistas, la teoría queer, los estudios postcoloniales, los estudios indigenistas, que me llamó la atención, ni siquiera lo había sentido, ¿sí? Y lo logran pocas páginas, entonces, dar cuenta de todo este debate, además al final lo critica, con lo que le da un plus, y también nos cuenta su parte política de todo este terreno, ¿no? Contándonos un poco del movimiento perestroika, cómo se da y cómo... no voy a spoilear el final del libro, pero cómo puede ser también cuestionado. Bueno, por suerte para el lector, a pesar de tener esta cuestión teórica, no lo hace con la densidad que hacía, por ejemplo, Horkheimer, que recuerdo claramente cuando el gordo Randonea en las huelgas nos daba clase en introducción a la sociología y nos mandaba a leer aquellos traducidos tan espantosos de esa época. Y lo menciono porque sí que hubo intelectuales a la salida de la dictadura. Yo hice unos años antes que vos la licenciatura, Pablo, que fueron y abogaron por ser intelectuales comprometidos, más allá de también, ¿no? La participación en los movimientos, la extensión, hay toda una rica experiencia latinoamericana del intelectual, más allá de la posición del mainstream y de la posición epistemológica, junto con lo que vos describís, cómo el capitalismo va ganando y cómo la democracia, el enamoramiento de la democracia del Uruguay va ganando, también al mismo tiempo la misma universidad va estabilizando y dejando de lado lo que son sus funciones extensionistas, por ejemplo. ¿Sí? Creo que ahí hay una experiencia latinoamericana muy linda para rescatar y repensarla también en estos debates, porque en Argentina, donde nace también ha habido un movimiento y esta como vergüenza
de ese tipo de intelectual. Bien, ¿ya me quedan encima? Pensé que Gerardo se había entendido un poco. Flexibilidad. Con flexibilidad. Bueno, pero entonces, les digo qué sentí con la lectura de este libro, ¿sí? Este libro, con este libro me reí, con este libro lloré, con este libro lo abracé porque al fin vi puesto cosas que en algún momento pensé que era yo solamente la que pensaba del departamento y de la estructura. Después lo empezamos a murmurar en voz baja y hoy día está escrito y creo que está bien porque nos interpela y porque creo que es algo que muchos de nosotros hemos hecho. Hemos pensado y forma parte de la desconformidad. Además, hay una cuestión básica en tu libro que Kuhn, estaba siempre martillándome la cabeza para tratar de... Yo decía, ¿por qué no nombra Kuhn? ¿No? ¿Por qué no el poder, las comunidades epistémicas? ¿Cómo funcionaba? ¿No habremos roto eso? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? ¿No será mejor poder interpretar la diversidad y expandir el cinturón cognitivo, como decía Lakatos, y acallar un poco que sea las modas lo que nos determina lo que estudiar o no estudiar? Bueno, les decía que sentí cosas muy lindas, pero... Bien, ya perdí lo que pero también sentí bronca. En un par de momentos quería ir con embroncada por algunas cosas. Por ejemplo, cuando habla de cómo nos veía a las jóvenes politólogas masculinizadas. Y como todo ha cambiado mucho, y también me enojó un poco que no me recogen ninguna de las citas que ponen. Pero yo creo que ahora me daría mucho mejor material. Sin duda alguna. Masculinizadas. Además hay un vínculo ahí que hace sobre que hacer gráficos tenía que ver con la reconocimiento y no. Sí, lo que me di cuenta, y el movimiento feminista ha hecho algo fantástico y nosotras mismas hemos empezado a cambiar eso, ¿sí? Hay una revolución también con esto. Porque en realidad lo que nosotras tratábamos de hacer era ser pares de nuestros compañeros, pares reconocidas, visibilizadas. Y para eso escondíamos nuestros cuerpos un poco, nuestra forma de vestir, y asumíamos sus códigos. Después de eso, tenemos en cuenta que nos hemos podido ir apartando de eso, pero sobre todo porque a pesar de haber hecho todo ese recorrido, a pesar de haber modificado nuestras formas para adaptarnos, aún así ni siquiera nos citan. Muy pocos compañeros citan los trabajos que nosotras hacemos dentro del mainstream. Así que tampoco es que esto valga la pena. Y esa reflexión me lleva a otra, que es la que más me despertó el libro, que es ¿por qué yo soy positivista y marxista? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y entonces me pregunto, ¿es posible ser marxista y positivista? El mainstream. Sí, es posible. A esa conclusión llegué. Pero no es posible por dos cosas, por dos pequeñas cosas que les quiero decir. Primero porque los positivistas, si bien fue un socialista auténtico el que lo inventó, re bien, genial, preocupado por las cuestiones sociales de la revolución industrial, después, claro, lo agarró Comte, terminó en Stuart Mill y en el individualismo metodológico y macaneamos. Ahora, hay otro problema, porque no se puede ser positivista y marxista, o habría otro problema, que es el positivismo
usa el método hipotético deductivo, como todos ustedes saben, el marxismo, la dialéctica. Admite la contradicción. Cuando uno trata de recorrer un camino positivista, como me pasa a mí, y al fin descubrí por qué. Déjame terminar porque tengo poco tiempo y después charlamos. Lo que a mí me parece. Yo leía. Lo que más me parece de todo esto es que si nosotros tenemos la capacidad, o sea, y ahí hay como un error y hay un problema con mi propia forma de investigar. Tengo un problema de parsimonia. ¿Y por qué tengo un problema de parsimonia? Porque en el fondo yo quiero explicar el mundo de una manera dialéctica. Y eso el positivismo no lo acepta como tal. Tenés que encontrar unas pocas variables que te expliquen algo, no un montón de cosas. Entonces ahí hay un dilema que me encantó, que me disparara, que me lo ayudara a pensar. Y después, terminando, tenía muchas más otras cosas, el tema del trauma, la opresión y las generaciones, ¿sí? Creo que sí, que tenemos el tema de las nuevas generaciones. Creo que del 2012 para acá, 2013 para acá, se están haciendo desde el mainstream, en nuestro instituto, pero también en el mundo, nuevas preguntas que sí que tienen que ver con menos complacencia y más cuestionamiento al sistema. Y las hay muchas, nosotros tenemos muchos ejemplos: desigualdad, se está estudiando la justicia, se está estudiando las formas de representación, problemas de género, entre otros muchos desde ahí. Y lo que sí me parece que el tema del pensamiento y de qué manera entonces, si sos positivista además, poder romper las cadenas de las ideologías y cómo en realidad, de qué se trata pensar, porque si la razón anula el pensamiento, el método científico tradicional no funciona, inclusive el neopositivismo tiene su límite, porque con la lógica está basada la razón. Entonces, ¿de qué manera hacerlo? Es capaz que comprometiéndose más con la realidad, poder razonar, imaginando, saliendo de las órbitas nuestras para poder construir desde el afuera con nuevos elementos y poder, a partir del pienso, trabajar las condiciones de la razón para poder ir avanzando en mi canon epistémico. Lo último, sí, cuando se piensa en cómo el idioma, nosotros no solamente escribimos en inglés, aspiramos a escribir en inglés. ¿Por qué? Porque queremos que nos escuchen, necesitamos que nos escuchen. No es solamente, aparte nos rankean mejor y todo eso quiere decir que le tengas que dar menos tiempo a las clases, pero bueno, en definitiva, vos querés aportar algo. Si querés aportar algo, alguien te tienen que leer. Es medio desesperante, es muy desesperante. Y a la vez, pensar en inglés o escribir en español como si estuvieras pensando en inglés, constriñe el pensamiento. Porque como todos ustedes saben, el idioma es el vehículo del pensamiento. Y hay conceptos que en inglés existen, como el que a mí me gusta estudiar, la responsiveness, que no existen en español. Pero hay muchos en español que no existen en inglés. Entonces, quería terminar con este pienso sobre el idioma, y como dijo Alberti alguna vez y como cantó Paco Ibáñez, en otro contexto más trágico, y no les canto porque desafino, pero dice: ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste, lo desgraciado y muerto que tiene la garganta, cuando del abismo de su idioma quisiera gritar lo imposible y por imposible callo. Muchas gracias.